Me metieron en una cárcel que llamaban reserva y me dijeron, tú no eres de Canadá y nunca lo serás. Los misioneros me dieron clases durante 8 años. Era gente terrible. Es imposible olvidar lo que sucedió allí. Llegamos. Esa es la cabaña. En la escuela me pusieron 2 veces en una silla eléctrica. Tenía 7 años. La silla era demasiado alta. Tenían que levantarme. Mis pies no tocaban el piso. Entonces encendían la corriente. Cuando la electricidad te atraviesa, no puedes escapar. Estás como pegado. Ese tipo de tortura sufrimos. Nos doblegaron porque querían nuestra tierra. Se lo hacían a los niños. Hoy hace 30 grados bajo cero, bastante frío. Edmund Metatawabin, el hombre que nos recibe en la tierra de sus ancestros, es el antiguo jefe de esta comunidad del norte de Ontario, Fort Albany. En Canadá hay más de 2,000 reservas de este tipo. Fueron creadas a finales del siglo XIX por la denominada Indian Act, la ley de los indios. Esa ley racista los convirtió en ciudadanos de segunda clase y los segregó de los blancos. Hoy se les llama First Nations, naciones originarias. Entonces, se les consideraba salvajes. Me llaman indio. Tengo que vivir en una reserva. Excluidos. El pueblo oculto de Canadá. Aquí es. Oficialmente se le llama reserva. Para mí, es la tierra de mi abuelo. La Indian Act sigue en vigor. Su objetivo original era hacer que los pueblos indígenas nómadas se asentaran para aprovechar mejor las tierras y recursos. Durante mucho tiempo, las reservas fueron dirigidas por religiosos. Su tarea era convertir a los salvajes para asimilarlos. Estas son fotos de la época escolar. Esta es buena. Estas son las estudiantes, las monjas, y aquí los sacerdotes, los padres oblatos.
Y estos son los prisioneros. Era difícil resistirse. Muy difícil. Los niños eran separados de sus familias con solo 4 o 5 años y entregados a los misioneros. Ingresaban en residential schools, internados para hijos de aborígenes canadienses. Era una obligación contemplada en la Indian Act. Los padres que se negaban a enviar a sus hijos allí perdían la ya de por sí escasa ayuda estatal. Tenía el pelo largo atado en una coleta. Entonces vino uno de ellos por detrás y me cortó la coleta. Mi cabello cayó hacia adelante, se veía así. Se eliminaba todo lo que identificaba a los niños como indígenas. Se les quemaba la ropa y no se les permitía hablar su idioma. Les daban un uniforme y un número. Debían convertirse en buenos pequeños blancos, buenos pequeños cristianos. Edmund y su primo pasaron toda su infancia en St. Anne's School, el internado de su reserva. Se los dejó ir recién con 15 años. Recuerdo el primer día. Recuerdo que miraba a mi madre. Estaba muy callada. Otra persona tomó mi mano. Yo estaba impresionado con la escuela. Ni siquiera me di cuenta de que mi madre se había ido. Quise correr tras ella, pero cerraron la puerta. Lloré. Fue como perder a mi mamá. You're losing your mom. Durante 8 años, los dos primos sufrieron violencia y abuso. Una experiencia que los marcó de por vida. Y eso que se libraron de lo peor: ser violados. Vimos cómo el hermano Bodwin abusaba de una muchacha. La sacó del dormitorio del tercer piso, la llevó al sótano y la violó. Tenía cuidado de que no quedaran embarazadas. Nunca se hablaba de eso. Eran pedófilos. Yo no podía dormir porque sentía que había alguien por allí. Oía que alguien andaba por allí. Lo peor era la espera. Esperar todas las noches que viniera alguno y me llevara. Ningún niño debería pasar por algo así. Todos regresamos a casa con un oscuro secreto, generación tras generación. St. Anne's School es solo uno de las decenas de internados que han ganado triste notoriedad. En un siglo, 150,000 niños pasaron por esas instituciones. 4,000 de ellos perdieron allí sus vidas. El último internado indígena cerró en 1996. Cuando se llevan a los niños y les roban el conocimiento de su historia y de su cultura,
Están matando a las personas que crecieron en esta tierra, que conocían esta tierra y estaban unidos a ella. De eso se trataba. Querían apartar a los indígenas de la naturaleza, de su tierra, para asimilarlos y adoctrinarlos. Fue un genocidio. ¿Cómo aniquilaron a todo un pueblo, una cultura, una nación? A los indígenas. La escuela estaba ahí. Un edificio de 3 pisos. Con capacidad para 200 estudiantes. ¿Saben lo que nunca les mostramos a los misioneros? Nuestras lágrimas. Nunca lloramos. Nos golpeaban en la cabeza, en la cara. Teníamos que arrodillarnos, comer nuestro vómito. Fuimos torturados, pero yo aún sigo aquí. Estoy aquí y ellos se han ido. Los últimos rastros de los misioneros se encuentran en el interior de la reserva. Síganme, seguiré un sendero. Un pedazo de tierra maldito que ya nadie pisa. Los sacerdotes pasaban los veranos en esas cabañas. Es un lugar sucio. Nadie debería venir aquí. Hay demasiados espíritus malignos. El padre Lavoie solía encerrarse en su cabaña después de abusar de un niño. Buscaba la absolución y se azotaba con el látigo. Se castigaba. Todos lo veían cuando volvía corriendo a su cabaña. Sabíamos. Lo ha hecho de nuevo. Así crecí. Y es muy difícil superarlo. ¿Cómo hacerlo? Cuando el frío polar vacía las calles, solo quedan ellos. Indígenas, sin hogar. El reflejo de un pueblo herido. Con la esperanza de una vida mejor, muchos jóvenes indígenas huyen de la pobreza en las reservas y terminan en Thunder Bay, su última parada. Alcohol, drogas, una existencia miserable, ignorada por todos. Y así deambulan por las heladas calles de la ciudad. Eito, de 48 años, es uno de los que logró superarlo. Pertenece a la última generación de los que fueron educados por los misioneros. Durante mucho tiempo, Eito ahogó su sufrimiento en alcohol, como casi la mitad de los hombres de la comunidad de las naciones originarias.
Eso fue para los jóvenes. La música me mantuvo vivo a lo largo de los años. Cuando tenía 11 o 12 años estaba con los Boy Scouts. Había un sacerdote, aún puedo verlo. Se llamaba Ralph Rowe. Abusó de muchos de nosotros. Era invierno e íbamos por el hielo hasta las trampas. No pudimos regresar porque habíamos cruzado el lago y estaba oscureciendo. Así que armamos nuestro campamento y el sacerdote se acostó a mi lado. En algún momento de la noche abrió la cremallera de mi saco de dormir. Se acercó a mí. No puedo. Algunos de mi pueblo no lograron superarlo. Murieron por el alcohol o las drogas o se suicidaron. Yo también lo intenté. Me puse la pistola aquí, me clavé una aguja en el brazo esperando que fuera una sobredosis. Estuve en la cárcel por drogas, por violencia doméstica. Golpeé a mi exesposa, a mis novias. Es difícil hablar de eso. Solo la tía de Eito se mantuvo a su lado. Aina es su salvavidas. Pertenezco al clan del oso. Mi abuela siempre decía, nunca te acuestes con los platos sucios todavía sobre la mesa, porque por la noche vienen pequeños seres y les escupen. Eso te enferma. Por eso siempre lavo los platos antes de ir a dormir. Aina también estuvo en un internado. Incluso hoy le resulta difícil hablar de ello. Mi nieto está al lado. No puedo hablar de eso. Puede oírlo, así que no diré nada. Fue terrible. Nunca he hablado de eso. Pero ¿saben qué? También me convirtió en la persona que soy hoy. Soy una luchadora. Nunca me rindo. A Aina le gustaría romper el círculo vicioso del trauma. Pero guarda silencio. Porque quiere librar a sus nietos del destino que les espera aquí a la mayoría de los adultos jóvenes. Miren a esos. A diferencia de sus antepasados, ellos nunca estuvieron en un internado indígena. Y sin embargo, todos parecen llevar esa carga. El 43% de los indígenas de 12 a 24 años tiene un problema de adicción. Como si el sufrimiento se transmitiera de generación en generación. La mayoría de las víctimas son mujeres.
Llegan a Thunder Bay siendo aún adolescentes, porque en las reservas del norte de Ontario no hay escuelas secundarias, ni de blancos ni de indígenas. Los traumas heredados de la colonización las convierten en presas fáciles. Un fenómeno que el Estado canadiense reconoce actualmente como femicidio, después de 2 años de investigación a nivel federal. Soy el producto de una residential school. Cuando era joven, un sacerdote abusó de mí en mi reserva. Aquí en Thunder Bay, fui violada por 2 policías en 2000 y 2014. Fui golpeada por hombres, por mis parejas. Mi expediente médico es así de grueso. Contiene fotos en las que no se me reconoce el rostro. Me rompieron huesos. No more stolen sisters. No more stolen sisters. No more stolen sisters. No more stolen sisters. Hermanas robadas. Más de 4,000 mujeres han desaparecido en los últimos 30 años. Un escándalo que hunde sus raíces en la historia del país. Es un tabú. Canadá ha ignorado durante mucho tiempo a las mujeres y muchachas indígenas desaparecidas, asesinadas. La razón es el racismo estructural y la historia colonial de Canadá con los pueblos indígenas. Es una historia vergonzosa y a Canadá no le gusta hablar al respecto. Recién con la elección de Justin Trudeau en 2015, el país se enfrenta a su pasado colonial. Poco después de asumir el cargo, el joven jefe de gobierno tiende su mano a las comunidades indígenas. Working together, Heimly, the government of Canada sincerely apologizes and asks the forgiveness of the Aboriginal peoples of this country for failing them so profoundly. Tras pedirles disculpas a las víctimas de los internados, el primer ministro aborda el escándalo de las mujeres desaparecidas. For many decades, Indigenous women and girls across Canada have disappeared, suffered violence, or been killed. It is shameful, it is absolutely unacceptable, and it must end. Por primera vez en su historia, Canadá reconoce lo ocurrido oficialmente como genocidio. This is a gift to the Prime Minister. Justin Trudeau despierta grandes esperanzas. Sin embargo, siguen desapareciendo mujeres indígenas. Después de tantas promesas, las familias en duelo quieren ver hechos. Una mujer que paseaba con su perro
La encontró por aquí. Nos dijeron que llevaba ahí 2 días. No sabemos qué ocurrió. Desde mayo de 2016 buscamos respuestas. El cuerpo mostraba signos de violencia. Heridas en la cabeza, fractura de esternón. Según la policía, la mujer murió por intoxicación etílica. Esparcimos tabaco para honrar a los espíritus. El lugar donde alguien muere sigue siendo sagrado porque es donde lo dejó su espíritu. No puedo aceptar que afirmen que murió por intoxicación por alcohol. Me enfurece. Si hubiese sido un hombre blanco de mediana edad el que se hubiese encontrado aquí, ¿creen que habrían realizado la investigación de la misma forma? No. Habrían hecho todo lo posible por descubrir la verdad. ¿Por qué nosotros valemos menos? Somos desechables. Si muere uno de nosotros, no les importa. Hay muchas personas en esta ciudad y en todo Canadá que han cometido asesinatos y están libres. Con una tasa de homicidios 4 veces superior al promedio nacional, Thunder Bay es considerada la capital del crimen. Decenas de muertes sospechosas apenas se investigan. A menudo, las víctimas son mujeres indígenas. Un hecho que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que un informe de supervisión policial trascendió a los medios de comunicación. A scathing report by Ontario's police watchdog has found Thunder Bay's police service is rife with racism, and the handling of at least 9 cases involving the sudden deaths of Indigenous people were so problematic they should be reinvestigated. Hemos constatado racismo estructural en las filas de la policía de Thunder Bay. Muchas investigaciones no se llevaron a cabo con el suficiente cuidado porque la víctima era indígena. Los investigadores ignoraron indicios que apuntaban a una causa de muerte no natural. Un equipo multidisciplinario deberá volver a investigar al menos 9 casos. Después de meses de negociaciones, recibimos permiso para acompañar la reanudación de las investigaciones de los 9 casos cerrados precipitadamente. Pero a último minuto, el jefe de la investigación nos deja plantados. Envía a un policía local en su lugar. En este lugar fue encontrada Christine Glady en marzo de 2016. Al lado del letrero, tenía 29 años. La joven fue hallada a primera hora de la mañana semidesnuda. Su ropa estaba esparcida por el lugar. A pesar de que el cadáver mostraba signos de violación y se constató el ADN de un delincuente sexual registrado, la policía cerró sin más el caso. Causa oficial de muerte: hipotermia. ¿Por qué el caso fue considerado ¿como muerte accidental? Porque no había pruebas suficientes para abrir una investigación. No podemos hacer aparecer evidencias como por arte de magia, ¿cierto? Quien tiene un estilo de vida peligroso, es decir, que consume drogas o sustancias ilegales con regularidad, se mete fácilmente en situaciones peligrosas.
Es decir, los jóvenes con un estilo de vida así, independientemente de su raza, juegan a un juego peligroso. Porque si me pongo en situaciones peligrosas, es más probable que suceda algo malo. El famoso estilo de vida de los pueblos indígenas. El argumento estándar de la policía. En Thunder Bay, prácticamente nadie cree que retomar los casos sin resolver producirá nuevos resultados. Después de tantos años de silencio, los indígenas de Canadá finalmente están haciendo oír sus voces. Se manifiestan frente al Parlamento en Ottawa, ante la oficina del primer ministro. Es genial ver que la juventud indígena lidera la protesta. Pero también es importante ver cuántos no indígenas apoyan nuestra causa. Cedo el micrófono al diputado Charlie Angus. Si se considera culpable de discriminación sistemática contra los niños de las naciones originarias, hay que disculparse y pagar. Pero este gobierno no ha hecho eso. Quiero decir lo inspirado que me siento cuando veo a los jóvenes indígenas, a sus aliados y a las mujeres ponerse de pie y sentirse orgullosos y decirle a Canadá que existe un mejor camino de futuro que consiste en respetar la tierra, respetar los contratos y respetar a las personas. Me siento honrado de estar aquí. Muchas gracias. Charlie Angus es uno de los pocos políticos canadienses que aboga por los pueblos indígenas. Desde hace más de 20 años lucha en todos los frentes, un compromiso que comenzó con la verdad sobre los internados para indígenas. Como Charlie Angus, estos jóvenes canadienses también quieren que su país afronte este capítulo oscuro de su historia y rompa con los tabúes de la época colonial. Angus defiende desde 2013 a los antiguos escolares del internado St. Anne's, la residencia donde los niños eran torturados en una silla eléctrica. Al contrario de otras víctimas de internados de indígenas, aún no han recibido indemnización. Su demanda se demora desde hace años y se ha convertido en un escándalo político. Esto es de la policía en St. Anne's, del informe del investigador. ¿Existía una silla eléctrica en la que se les aplicaba descargas a los niños allí atados? Sí, hay numerosos informes sobre una silla. Algunos apuntan a que se usaba como diversión. ¿Los niños eran golpeados, obligados a comer su vómito? Sí, muchos lo han testificado, hay muchos afectados. ¿Hubo violaciones homosexuales? Sí. ¿Violaciones heterosexuales? Sí. Es una película de terror. Y así continúa. Cuando se presentó el caso ante la Corte, la respuesta del gobierno canadiense fue decretar el secreto de esas pruebas. Las víctimas pierden el acceso a su propio testimonio. Durante años lucharon para tener acceso a ellos. Finalmente el gobierno tuvo que facilitar los documentos, pero algunos nombres de victimarios habían sido tachados. Lo que obtuvimos fueron montones de páginas en blanco. Casi toda la evidencia fue tachada, de modo que el material era inutilizable.
Muchos de los peores criminales salieron indemnes, así como los obispos. Los principales culpables nunca fueron acusados. Okay, I gotta go. Durante mucho tiempo pensé que intentaban proteger a alguien, tal vez a un obispo importante. Pero no, el gobierno canadiense quería protegerse a sí mismo para no tener que pagar. Ahora el gobierno podría tener que pagar miles de millones en indemnizaciones a los niños que fueron separados de sus familias. Un veredicto a favor de las víctimas del St. Anne's, que podría servir de precedente para otros litigios y salirle caro al Estado. En mi tierra ya hay flores. Welcome to Ontario. I left flowers. Flowers? Who needs flowers? ¿Flores? Acá tenemos nieve. En la sesión parlamentaria, voy a presentar una moción para amonestar al gobierno por falsificar información en desacato al Parlamento. 2 años antes, Charlie Angus ya le había pedido al primer ministro Trudeau una aclaración sobre las pruebas retenidas por el gobierno. Los niños del colegio St. Anne's sufrieron una pesadilla de abusos, torturas y violaciones. El fiscal general retuvo miles de páginas de pruebas que identificaban a los perpetradores. Se desestimaron denuncias y se ignoraron pruebas. Y ahora que el material debe salir a la luz, los responsables exigen que las víctimas encuentren testigos que confirmen estas atrocidades. Señor primer ministro, ya basta. Las víctimas merecen algo mejor. ¿Le pondrá fin el gobierno a esta obstrucción de la justicia? De una vez por todas. El sufrimiento infligido a los pueblos indígenas por el colonialismo durante siglos es vergonzoso y debemos aprender de ello para el futuro. Debemos respetar los derechos de los pueblos indígenas en todos los aspectos. Por eso trabajamos con los sobrevivientes y las comunidades para garantizar que se respeten sus derechos. Contrariamente a las promesas de su primer ministro, el gobierno canadiense decide pasar a la ofensiva. Intenta por todos los medios debilitar a la defensa. Los costos del litigio por sí solos ascienden a más de $3 millones canadienses. El gobierno prefiere defender a los agresores mientras asegura públicamente estar del lado de las víctimas. El último movimiento de esta cínica maniobra: demandar a la abogada de las víctimas. Faye Browning ha representado a los antiguos residentes de St. Anne's durante 10 años, gratuitamente. Esta vez, sus clientes van a apoyarla a ella en la Corte de Toronto. Viajan desde todo Ontario para seguir el proceso. También Edmund Metatawabi. How are you, my friend? Good to see you. Oh, it never ends. But we keep moving. Yeah, right? Good morning, my friend. Hello. You're the smart one. La abogada está acusada de difamar al tribunal.
algo inédito en un caso de este tipo. Se enfrenta a una multa de $25,000. Eso significaría el fin de su compromiso con las víctimas. Después de una breve audiencia, el juez le da la razón. Los sobrevivientes del St. Anne's obtuvieron una primera victoria para los pueblos indígenas de Canadá. Un pequeño triunfo. Su filosofía era eliminar al indígena que había en el niño, es decir, arrancar a los niños de sus padres y de su tierra para que dejaran de ser indígenas. Eso produjo generaciones de personas traumatizadas que, a pesar de todo el sufrimiento, siguieron siendo indígenas. No somos libres. Somos prisioneros de Canadá en 2020. Continuaré luchando hasta que se derogue la Indian Act. Hasta que ya no haya más reservas y seamos libres.